Pues hoy quiero leer con ustedes lo que dice la Biblia para empezar el mensaje de hoy en 2 de Timoteo capítulo 1 del versículo 3 al versículo 6 vamos a leer. Vamos a verlo en pantalla. La Biblia dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Siguiente verso dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe. Usted puede leer lo que dice ahí en la esquina. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, que estoy seguro que en ti también. El siguiente versículo dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por medio de la imposición de mis manos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Y pues hoy le pido al Señor que esta palabra que vamos a compartir, usted pueda recibirla, usted pueda ser transformado a través de ella. Yo creo que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pensar, y puede ayudarnos a ver las cosas como Dios la ve. Recuerde que esta palabra que tenemos aquí es la palabra de Dios. Y esta palabra no es cualquier cosa. Esta palabra cambia corazones, cambia vidas, salva el alma del ser humano, y usted la tiene en su mano. A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia hoy? Levante la mano el que trajo su Biblia. Y usted sabe, si el que está al lado de usted no trajo su Biblia, usted ya sabe qué hacer. Compártala. ¿Qué pensó? Ok. Me llama mucho la atención este versículo. En este versículo el apóstol Pablo le está escribiendo una carta a su hijo en la fe, Timoteo. Y la carta es muy linda porque el apóstol Pablo está cerca de su muerte, cerca de partir. Y en ese momento se encontraba en una cárcel. Y le envía una carta a Timoteo. Y en esa carta le dice: Timoteo, mira, gracias a Dios que tu mamá, tu abuela tuvieron una fe, ¿cómo decía allí? No fingida, una fe no fingida, y ahora esa fe también está en ti. Ahora esa fe ha pasado de tu abuela a tu mamá y ahora esa fe está en ti. Y cuando pensaba en eso, cuando pensaba ayer en el mensaje de hoy, en eso de una fe no fingida, y ese es el título del mensaje de hoy, una fe no fingida, me acordaba de algo que me pasó con mi hija hace unas semanas atrás. Resulta que yo no sé si usted tiene hijos pequeños, pero usted sabe que los hijos pequeños cuando tocan el carro, ¿qué hacen? Se duermen. Tocan el carro y se duermen. Pues mi hija toca el carro y se duerme. Pero resulta que estábamos por llegar a la casa, y cuando íbamos llegando, ella todavía estaba despierta, estábamos muy cerquita, y ella, cuando se da cuenta que vamos llegando, ella cierra los ojos y se tira así en el mueble de atrás, pero abría uno. O sea, estaba haciéndose la dormida. Porque ella sabe que cuando se duerme en el carro, yo la agarro y la llevo hasta su cama, y pues es muy chévere pasar del carro a la cama de una vez, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta que ella realmente no está dormida, y yo le digo, me acuerdo de algo que había visto en internet, y le digo a mi esposa: mi amor, ¿tú sabías que las niñas cuando están dormidas de verdad levantan la mano derecha? ¿Y sabe qué hizo ella? Y después mi esposa, para seguirme la cosa, me dijo: mi amor, ¿y tú sabías que las niñas cuando están dormidas, aparte de la mano derecha, levantan los dos pies? ¿Y sabe qué hizo? Levantó el pie también. Pues, y así la tuvimos un rato, y nosotros, yo decía, y las niñas cuando están dormidas también dicen papá te amo. Y ella decía dormida, papá te amo, decía. O sea, nosotros le seguimos el juego, y pues era solamente reírnos. Al final yo la cargué igual y la llevé a su cama, pero pues nos pareció muy gracioso.
Y pensaba en eso. Ella estaba fingiendo estar dormida. Sin embargo, en la vida hay personas que pueden fingir otras cosas. En el caso de mi hija, pues fue algo gracioso. Pero en la vida vemos personas que fingen tener dinero y no tienen. Hay unas personas que fingen ser buenas y no lo son. Hay unas personas que fingen ser muchas cosas o fingen tener mucho y no tienen nada. Y pues vemos que hoy vivimos en una era donde las personas muchas veces aparentan. Hoy, desde que aparecieron las redes sociales, hoy en día vemos cómo las personas usan filtros y usan maneras para tratar de ocultar, de aparentar, de mostrar algo que de repente no es. Pero en la fe no puede ser así, sino que en la fe nosotros debemos tener una fe que sea verdadera, una fe que sea genuina, una fe que no cambie. Porque quiero decirle que esa es la fe que transforma nuestra familia y que transforma a las personas que están alrededor de nosotros. La fe que es verdadera. Nuestra familia no cambia por nuestras muchas palabras, nuestra familia cambia por una fe verdadera. Y yo creo que aquí somos cristianos que tenemos una fe verdadera, ¿verdad que sí? Tenemos una fe verdadera. Más allá de todas las posesiones materiales que usted pueda dejarle a su familia, lo más valioso que usted puede dejarle a su familia es un legado de fe. Este mes hemos estado hablando de legado, hoy es el último mensaje de esta serie llamada Legado, pero más allá de todo lo que podamos dejarle materialmente a nuestra familia, realmente lo más valioso es un legado de fe. Y esto me recuerda a una conferencia que estuve dándole a unos padres de ciertas instituciones acá en Barquisimeto, y yo les compartía lo siguiente hablándoles del legado. John Lennon murió en los 80 y dejó $500 millones a su familia, y ellos dijeron esto: mi papá siempre habló del amor, pero nunca se lo demostró a su familia. Por eso nosotros no queremos nada de ese dinero. Steve Jobs, quien fue el creador de Apple, pues esa empresa de electrónicos pues tan conocida, dejó unos $20 mil millones, pero sus hijos rechazaron el dinero y dijeron: no queremos nada que tenga que ver con ese hombre. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces hay personas que se esmeran por dejar bienes a sus hijos, por dejar una herencia material. Eso es bueno, pero más allá de lo que materialmente podamos dejar, créame que su fe es lo que va a transformar la vida de su familia, de sus hijos y de sus generaciones. Pero para poder dejar una fe en la vida de nuestros hijos necesitamos tener una fe que no sea fingida. El apóstol Pablo, él le manda esa carta pues en los últimos de sus días a Timoteo, y él no destaca el conocimiento de Timoteo, él no destaca el ministerio de Timoteo, él no destaca la sabiduría de Timoteo, él no destaca los dones de Timoteo, él destaca ¿qué? La fe de Timoteo. Porque créame que en la vida cristiana nosotros necesitamos y nosotros caminamos es por medio de la fe. Esa es nuestra vida, esa es nuestra moneda, ese es nuestro andar, ese es nuestro paso a paso. La fe es lo que mueve absolutamente todo en nuestra vida. Incluso la Biblia dice que sin fe es imposible, escuche la palabra, imposible agradar a Dios, porque nosotros tenemos que caminar por medio de la fe. Usted tiene que creer que por medio de la fe el Señor puede sanar su cuerpo. ¿Usted lo cree? Usted tiene que creer que por medio de la fe su familia va a conocer al Señor. Usted tiene que creer que por medio de la fe usted puede recibir esa provisión por la que usted ha estado orando. Que por medio de la fe, por sobre todas las cosas, nosotros cuando partamos de esta tierra, pues estaremos con Jesús. Porque esa es nuestra fe. Nosotros caminamos por la fe, vivimos por la fe y tenemos que creer que por la fe las cosas que parecen imposibles pueden ser posibles en nuestra vida. Pero tenemos que tener una fe que sea ¿cómo? Dígalo conmigo fuerte, no fingida. Muy bien. ¿Qué significa tener una fe no fingida? Pues hay una palabra con la que el apóstol Pablo lo escribe. Él escribe, realmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego y se escribía de esta manera.
anupócritos, una fe pistis anupócritos. ¿Qué significa fe no fingida? ¿Qué significa eso? Es decir, una fe y anupócritos significa máscara. O sea, es una fe sin fachadas, sin máscaras. Es una fe que no aparenta. No es que yo de pronto pues me muestro como cristiano en un lugar, pero en otro lugar. Depende de con qué personas esté, pastor. Si estoy con mis compañeros de trabajo, pues me muestro de una manera. Si estoy en la iglesia, me muestro como una persona de fe. Si estoy delante de... Yo tenía un amigo que, me acordé en este momento, tenía un amigo que cuando estaba rodeado de cristianos, hablaba como cristiano. En serio. Pues yo lo quiero mucho, pero la verdad es que él fingía muchas cosas, porque cuando estaba rodeado de cristianos, él hablaba, no, yo recuerdo cuando yo asistí a la iglesia y yo lo veía y cuando estaba con otras personas, pues actuaba de otra manera. Y de verdad era tremendo actor, porque yo hasta mira, hasta se convirtió, dije yo. Y hay personas que andan en la vida actuando, o sea, actúan el cristianismo. Pero yo quiero decirles que Dios no nos bendice por lo que aparentamos ser, Dios nos bendice por lo que somos. Se lo voy a repetir. Dios no nos bendice por lo que aparentamos ser, Dios nos bendice por lo que somos. Por eso nosotros tenemos que mostrar una fe que sea verdadera. Hay cosas que nosotros recibimos como herencia, recibimos bienes, recibimos un apellido. Algunos, pues yo espero que ninguno aquí reciba enfermedades de herencia, pero la fe no la podemos dar como herencia a los que vienen detrás de nosotros. La fe no se pasa, bueno, mira, le dejo 1 kilo de fe. No podemos dejar fe, pero con nuestra fe no fingida, otras personas pueden empezar a vivir una vida de fe. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Una de las cosas con las que Jesús luchó mucho cuando estaba acá en la tierra fue precisamente con eso, porque a Jesús no le gustaba o no le gusta la gente que finge. A Jesús le gusta la gente verdadera, la gente que se muestra tal como es. Por eso usted ve que Jesús se sentaba con pecadores. La gente se escandalizaba, pero Jesús se sentaba con pecadores. Jesús se sentaba con el que recaudaba impuestos, Jesús se sentaba con la prostituta, Jesús se sentaba con el ladrón. Note que en su equipo de 12, Jesús tenía personas que pues tenían una vida pasada pues muy mala. Mire María Magdalena, ella caminaba con Jesús y quizás su pasado no fue el mejor, pero yo quiero decirte algo. Jesús mira más allá de lo que tú fuiste y posiblemente aunque tuviste un pasado no muy bueno, yo quiero decirte que aún Jesús te llama y si te conviertes en una persona de fe, Él te puede usar de una manera muy especial. Así que el Señor no nos llama porque ve que somos perfectos. Él en nuestra imperfección, en nuestra manera imperfecta, el Señor nos llama, nos transforma y nos usa. Así que quiero decirte que aunque tú, al igual que yo, te sientas imperfecto delante del Señor, quiero decirte que el Señor puede usar tu vida, puede transformar tu vida. El Señor no buscó a sus discípulos en las mejores universidades, no buscó a sus discípulos en los lugares, en las sinagogas, no los buscó en los lugares más prominentes. Jesús buscó a sus discípulos entre las personas comunes y normales, como tú y como yo. Y quiero decirte que el Señor te sacó de donde tú estabas y te trajo a este lugar porque Él quiere usar tu vida. Y así va a ser, amén. Ahora, sin embargo, yo noto que Jesús sí tenía un problema con las personas que aparentaban algo que no eran. Jesús cuando se encuentra, hay una parte incluso en Isaías 29:13, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, que dice la Biblia, está lejos de mí. O sea, Jesús decía, hay personas que con su boca están cerca, pero con su corazón están lejos. Y eso se llama ¿cómo? Eso se llama fingir. Eso se llama fingir. Porque yo recuerdo, yo no sé si hoy pasa, pero recuerdo que muchas veces yo me subía a transportes públicos y estaba la placa del rapidito. ¿Y sabe con qué sostenían la placa? Con una Biblia. Sostenían la placa con una Biblia. Y ojalá la Biblia sostuviera sus vidas y no esa placa, decía yo. Pero quiero decirles que no basta con lo que nosotros digamos, sino con lo que está dentro de nuestro corazón. Incluso
Recuerdo que una vez Jesús se enfrentó a los fariseos, que eran los que más aparentaban cosas, y Jesús les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos y se ven adornados, pero por dentro son un cúmulo de huesos podridos. Y es una ofensa dura, pero es que Jesús tenía un problema con la gente que aparentaba, con la gente que fingía. ¿Usted se acuerda cuando Jesús venía con sus discípulos caminando y había una higuera que tenía muchas hojas, pero no tenía ¿qué? Frutos. Y Jesús se acerca, empieza a revisar y bueno, aparenta tener muchos frutos, pero cuando revisó, pues no había nada. Y de repente uno dice, bueno, pero Jesús fue muy duro porque Jesús maldijo a la higuera y se secó. No le dio oportunidad. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús tiene un problema con la gente que finge. Jesús tiene un problema cuando nosotros intentamos mostrar algo que realmente no estamos viviendo. Entonces, yo quiero decirles que hoy el Señor desea que nosotros seamos personas que no finjamos la fe, sino que vivamos una fe verdadera. Y si vivimos una fe verdadera, viviremos una vida viendo milagros continuamente en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren vivir una vida llena de milagros? Vivamos una fe verdadera. Ahora, ¿cómo es una fe verdadera? Una fe verdadera es una fe que se forma en nuestra relación con Dios. Imagínense que yo hoy me ponga aquí a hablarles de la fe y de una vida con Dios, pero yo no oro. Estaría fingiendo algo, estaría actuando algo. Pero realmente se trata de que nosotros podamos tener una vida cercana a Dios, que usted tenga una vida de oración, que usted tenga una vida cerquita del Señor. ¿Qué dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 6? Cuando entres en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, tú que estás orando a ese Padre que te ve en secreto, ese Padre te va a recompensar. ¿De qué manera? Públicamente. Pero tú tienes que tener una relación con ese Jesús en secreto. Esa es una fe verdadera. La fe verdadera no se manifiesta aquí. Aquí todos estamos bien. La fe verdadera se ve en nuestra casa, cuando estamos solitos, cuando nadie nos ve, cuando estamos en nuestra habitación y de repente nos tomamos un tiempo, voy a orar, voy a hablar con Dios. Ahí se ve nuestra fe. Yo recuerdo que cuando empecé mi vida cristiana, en mi cuarto, en el cuarto que yo tenía en casa de mis padres, no había puerta, sino que había una cortina. Y pues yo me ponía a orar. La cosa es que cuando abrieran la cortina, pues me iban a encontrar orando, y al principio de mi fe, a mí me daba pena, pues yo tenía 17 años, me daba pena que mis padres me encontraran orando, y aparte de eso, pues ya había tenido, mis padres como que se oponían un poco al principio que yo asistiera a una iglesia cristiana, pero yo dije, bueno, voy a orar. Y yo me arrodillaba, y cuando yo escuchaba algo por allí, por cerca de la sala, yo me tiraba en la cama y me arropaba. Y me hacía el dormido. Y cuando apagaban la luz otra vez, volvía otra vez y continuaba mi tiempo de oración. Pues porque yo quería tener tiempos de oración, quería hablar con Dios, porque en ese momento yo creo que Dios estaba trabajando con mi fe. Y yo sabía que todo lo que le pedía al Señor, como dice su palabra, conforme a su voluntad, Él lo respondería. Y usted tiene que tener esa convicción, que cuando usted ora al Señor, usted tiene un Padre en el cielo, que cuando usted le pide algo conforme a su voluntad, Él responde. Y ahí es donde se forma nuestra fe. Nuestra fe no se forma cuando estamos aquí. Claro, recibimos la palabra, la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Pero la fe verdadera se forja cuando tú estás en tu casa y tomas la Biblia y empiezas a leer la palabra estando solo, y empiezas a leer la palabra porque sientes deseos de buscar más de la palabra del Señor. Ahí tu fe va siendo formada. ¿En dónde más puedo ver yo una fe no fingida? Cuando la fe es probada. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, si quieres toma nota y lo leen en pantalla, pues no me voy a detener por factor tiempo. Pero el apóstol Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada. Así como el oro es probado, así nuestra fe tiene que ser probada. ¿Cómo sé yo
que tengo una fe que no es fingida, porque a pesar de las pruebas que puedan venir a mi vida, yo me mantengo firme y me mantengo con el Señor y nada me va a sacar de los planes de Dios para mi vida, porque yo estoy convencido del que el que comenzó la buena obra en mi vida, ese la va a terminar. Así que aunque vengan ríos, vientos, lluvias y pruebas, mi casa está sobre la roca y nada va a derribar lo que Dios ha planificado para mí y para mi familia. Amén. O sea, lo que quiero decirte con esto es que en tu vida cristiana vas a atravesar dificultades, vas a atravesar pruebas y ahí es donde se ve tu fe. ¿Qué vas a hacer cuando de pronto en algún momento recibas una noticia que no es tan buena? ¿Cómo está tu fe en esos momentos? ¿Cómo es tu fe cuando te dicen algo que no es tan bueno? ¿Cómo es tu fe cuando vienen momentos difíciles? ¿Cómo es tu fe cuando pasan cosas que no nos gustan? Mientras estemos en esta tierra, pues obviamente van a pasar cosas que no nos gustan. Pero ahí es donde nuestra fe se hace fuerte. Ahí es donde nosotros decimos, pase lo que pase, mi fe permanece firme. Y esto me recuerda a la historia de Job, que Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios exaltado. Y la Biblia dice que en todo lo que le pasó a Job, Job no profirió palabra alguna contra Dios, ni le achacó a Dios nada de lo que le había pasado. Esa es una verdadera fe, una fe que a pesar de lo que podamos estar pasando, mi fe me dice, mi confianza está en el Señor, porque Dios es bueno y su misericordia será para siempre en mi vida, en el nombre de Jesús. Esa es una verdadera fe. ¿Y cuándo tenemos ese tipo de fe? Ahora, ¿cómo hacemos para que esa fe que está en nosotros pueda pasar también a nuestra familia? Mire, una de las primeras cosas que todo cristiano quiere cuando llega a la iglesia, ¿cuál es? Que su familia también esté en la iglesia, ¿sí o no? ¿Usted también lo quiere? Le pregunto. El que todavía de repente no ha visto a su familia acá, ¿usted no quisiera que su familia estuviese sentado en este momento allí con usted? ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Y hay miembros de mi familia que todavía no han llegado. Yo le pido al Señor que también conozcan al Señor, que también lo conozcan. Este es un tema de perseverancia, es un tema de fe, pero de una fe que no sea fingida. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para dejar ese legado de fe a nuestra familia? ¿Cómo hacemos, pastor? Yo quiero empezar diciéndoles que nuestra familia no se convierte por lo que hablamos. Nuestra familia se convierte por lo que somos. Nuestra familia conoce todo de nosotros. Nuestra familia no se come nuestras palabras. Nuestra familia conoce quiénes somos cuando nosotros estamos en casa. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a predicarle a mi familia, pues hoy razono y lo veo de una manera más clara y yo digo, claro, ¿cómo se iba a convertir mi familia? Si yo estaba en la iglesia, igual mis notas eran un desastre, mi cuarto era un desastre y mi vida personal era un desastre. ¿Cómo mi familia va a creer que Jesús me cambió si mi vida sigue siendo un desastre? Entonces, tiene que haber un cambio en mí para que mi familia pueda ver que en mí hay una fe que no es fingida, sino que es una fe verdadera. Ahora, miren este versículo que está en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Cómo hacemos, pastor? La Biblia dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y mire este mandamiento que todos debemos tenerlo presente. Y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo debemos amar a Dios? Con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda ¿qué? Nuestras fuerzas. ¿Cuántos aman a Dios de esta manera? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Siguiente verso. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como unas frontales en tus ojos. ¿A qué se refiere la Biblia con esto? Se refiere
a que yo debo hablarle a mi familia de Jesús. Claro que debo hablarles. ¿Y cuándo debo hablarles? Sobre todo los que tienen hijos pequeños, ¿cuándo deben hablarle a sus hijos acerca de Jesús? Dice, cuando se levanten, cuando vayan de camino, cuando se vayan a acostar, todo el tiempo hay que hablarle a los hijos acerca de Jesús. Hoy en día a mí me pasa algo muy lindo, pues se los comparto como testimonio. Pero todas las noches, desde hace mucho tiempo, mi hija tiene 5 años, pero yo creo que no sé si desde que nació, pero todas las noches hacemos una oración con ella. Todas las noches. Hoy en día, cuando yo estoy arreglando todo para acostarla a dormir, ella me dice, papá, ¿y la oración? Yo, hija, vamos a orar. Y yo empiezo la oración, pero ella la termina. Ella la termina. Y ella termina con un salmo. Y ella dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús, amén. Y yo la escucho orando y yo digo, la semilla está sembrada. Y cuando vamos a comer, ella al principio oraba y decía, Señor, gracias por estos alimentos, amén y amén. Y lo que está afuera, para adentro, decía ella. Pero mi hija ya hace otro tipo de oración, pero escuche, es porque la palabra va siendo sembrada. Entonces ahora ella dice, Señor, oro por las personas que no tienen para comer, bendigo a Israel, bendigo a Jerusalén, bendigo a mis abuelos, que son sus pastores también, ¿no? Bendigo a mis abuelos y bendigo a la iglesia Ibiluz. Ella ya ora de esa manera. Pero la palabra tiene que ser sembrada continuamente en la vida de nuestros hijos. Ustedes que son padres, porque aquí hay padres de hijos mayores. Ya hay muchos de ustedes tienen hijos que ya son mayores de edad, otros están casados, otros viven fuera del país. Y usted dirá, pastor, qué chévere para los que tienen hijos pequeños. Pero ¿qué hay para nosotros? Hace como un mes, hablaba con una mamá que me decía, pastor, mi hijo no está en el país, pero todos los días, le envío una palabra. Gracias a Dios por esos aparaticos, por los teléfonos. Y ella me decía, pastor, todos los días le envío una palabra. Yo no sé si ella lo lee, si él lo lee o no lo lee. A veces quizás no la lee, me dice ella. Pero yo sé que cuando él la lea, y alguno de esos versículos que él abra y que él se detenga a leerlo, yo sé que Dios le va a hablar. Yo quiero decirle algo a los padres que están en esta reunión. No es tarde. No es tarde para que hagas algo por tu familia. No es tarde para que hagas algo por tus hijos. Porque esa es nuestra fe. Escucha esto. Esa es nuestra fe. Y nuestra fe nos dice a nosotros que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y quiero decirte que aunque parezca muy difícil que tus hijos o que tu esposo o que tu familia tenga un encuentro con Dios, en este momento incluso donde ellos están, Dios podría aparecerse delante de ellos. Dios podría revelarse a ellos en un sueño. Dios podría aparecerse a través de alguna persona. Dios podría utilizar cualquier canal para que ellos lo conozcan. Porque en el Dios que creemos es un Dios que responde las oraciones y que está interesado en salvar a tu familia también. Así que no desistas, porque Dios tiene un legado que levantar a través de ti. Amén. Escucha esto. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Mira lo que dice. Este fue Pablo a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, la palabra de Dios nos hace ¿cómo? ¿Usted quiere ser más sabio? ¿Cuántos quieren ser más sabios? ¿Qué nos hace sabios? La palabra de Dios. Pero la Biblia dice que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tú desde pequeño sabes las escrituras. Padres que estamos en esta reunión, si usted tiene hijos, sean pequeños o sean adolescentes, no se canse de invitarlos a la iglesia. Las madres, las que tienen bebés recién nacidos, tráigalo al pastor, es que llora mucho, tráigalo. Traiga, el pastor es que llora, tráigalo. No importa que llore, no importa. A Dios no le importa que llore y a nosotros no nos debería importar que llore tampoco, ¿cierto?
no nos debe importar que lloren. Quiero darle una buena noticia a las madres que tienen bebés recién nacidos. Estamos trabajando para una zona maternal. Vamos a poner cunas en ese lugar, pañales y cámaras para que las mamás puedan dejar a sus bebés ahí tranquilas, con todo preparado y entrar al servicio confiadas. Es una buena noticia, espero que le alegre. Estamos trabajando en ello para que su hijo tenga un lugar y pueda recibir, porque en ese lugar le van a colocar alabanzas cristianas, en ese lugar van a orar por él, en ese lugar pues, va a ser de bendición. Pero en este momento, siga haciendo el esfuerzo con sus pequeños. Tráigalo a Zona Kids, repítale la palabra, enséñele historias bíblicas, colóquenle en la pantalla historias bíblicas. Pastor, y si es grande, tráigalo a la iglesia, conéctelo con el equipo de Teens, conéctelo con los Roca, tráigalo al servicio de jóvenes. Pero no pierda la fe y siga trabajando en su familia. Siga trabajando en su familia. Pastor, ya mis hijos son mayores. Yo te hago una pregunta. ¿Y acaso habrá algo imposible para Dios, iglesia? Te pregunto, iglesia, ¿habrá algo imposible para Dios? Te vuelvo a preguntar, iglesia, ¿hay algo imposible para nuestro Dios? No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero nosotros debemos sembrar la semilla de la palabra en nuestra familia. Ahora, hay algo muy interesante. Y yo quiero decirte que no basta con lo que nuestros hijos reciben en la iglesia. No basta. Tú dejaste a tu hijo de 9 a 11 de la mañana y todo el resto de la semana él está contigo o está en su lugar de estudio. Yo quiero decirte, por eso tienes que repetirle la palabra todos los días. Todos los días debes repetirle la palabra. Una cosa más, nuestros hijos parece que nos desnudaran cuando ellos nos ven. Ellos ven lo que hay dentro de nosotros. Y nuestros hijos saben si nuestra fe es fingida o no es fingida. Se lo voy a repetir. Nuestros hijos lo saben mejor que nadie si nuestra fe es de mentira o es de verdad. Nuestros hijos lo saben. Ellos saben. Ellos saben. Y a veces hay padres que dicen: pastor, no sé por qué mi hijo no llega. Y es una pregunta compleja, porque pueden haber muchos factores, pero el factor más relevante es que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Yo me he encontrado con personas, escúcheme, yo desde que llegué a la iglesia trabajo con jóvenes. Hoy sigo trabajando con jóvenes. ¿Sí? Ok. Yo le estaba dando un halago, pero si no lo recibió, no se preocupe. Hoy sigo trabajando con jóvenes. Ok. Pero escúcheme bien. Desde que estoy trabajando con jóvenes, ¿sabe que tengo en la oficina? Muchos jóvenes que me dicen: me he encontrado con esto. Pastor, es que mis papás hablan mal de la iglesia en la casa. Y yo le digo al hijo: ajá, cuéntame más. No le digo, no le digo eso. Pero, Dios mío, tenemos que ser coherentes. Si yo quiero traer a mi hijo a la iglesia y yo tuve un percance con alguien y hablé mal de la iglesia, ¿cómo mi hijo va a querer ir a esa iglesia? No se puede. O sea, una cosa no pega con la otra. No pega con la otra. Si de repente un padre dice, el papá o la mamá, pues de repente hoy están en una iglesia, mañana están en otra, pasado están en otra, y el hijo: papá, ¿y por qué nos cambiamos tanto de iglesia? Que ninguna me gusta. ¿Sabe qué? El hijo va a decir en unos años más adelante: es que ninguna iglesia me gusta. Cuando usted lee la historia de Carlos Marx, el creador del marxismo, usted se da cuenta de lo que le sucedió a este hombre, y fue que su padre traficaba con la fe prácticamente. El padre de Carlos Marx negociaba con la fe. Cuando quería negociar con los judíos, se volvía judío. Cuando quería negociar con los católicos, se volvía católico. Cuando quería negociar con nosotros los evangélicos, se volvía evangélico. Y el hijo vio eso, y de repente el hijo salió escribiendo una frase popular que dice: la religión es el opio de los pueblos.
¿Sabes de dónde nació eso? De un padre que no supo enseñarle a su hijo los principios de fe. Gracias a Dios que en esta iglesia yo veo padres comprometidos a hablarles a sus hijos de la fe, y no solamente hablarles de la fe, sino a vivir la fe. Porque la fe no solamente se habla, la fe se vive. Pastor, ¿qué pasa si yo descuido eso, pastor? ¿Qué pasa si yo no le hablo a mis hijos? Yo quiero decirles algo, papás. Pastor, es que mi hijo no quería venir. No quería. ¿Y quién es el papá? Usted es el papá. Tráigaselo. Tráigaselo. Pastor, es que no se quería levantar de la cama. Párelo. Párelo. Así como usted lo para que vaya a la escuela, párelo para que venga a la iglesia. ¿Qué pasa cuando yo no hago eso, pastor? Jueces capítulo 2 en el versículo 8. Versículo 8. Jueces capítulo 2 verso 8. Dice así: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnán-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a, ¿qué dice la Biblia? Que después que murieron la generación que eran personas de fe, se levantó otra generación que no conocía al Señor. ¿Sabe qué pasa si nosotros no le hablamos a nuestros hijos de la fe? Que los que vienen detrás de nosotros no conocerán al Señor. Serán personas que no tengan fe. Serán personas lejos de la fe. Quiero decirle algo a las mamás que están aquí. Mamá, usted tuvo hijos no para el mundo, usted tuvo hijos para el Señor. Madres que están en esta reunión, sus hijos son del Señor. Sus hijos no le pertenecen al mundo. Padres que están en esta reunión, sus hijos son del Señor. Sus hijos, usted los engendró para el Señor. Amén. Ya voy terminando. Quiero decirle que no es tarde para que usted deje un legado de fe. Quiero darle esa buena noticia. No es tarde. No es tarde para usted. Usted tiene que empezar con una decisión, y no importa si usted es joven o si usted es adulto. Hoy usted tiene que entender que usted tiene un propósito y un llamado, y el llamado es más grande que usted. El propósito que usted tiene es más grande que usted mismo. Usted tiene un peso eterno sobre esta tierra. Usted no vino a esta tierra solamente a dar un paseo. Usted tiene un propósito eterno. Usted tiene una marca eterna. Quiero decirles que posiblemente cuando tú piensas en dejar un legado, mientras yo te hablo de esto, algunos de ustedes pueden pensar y decir: pastor, yo he cometido tantos errores. Cometí tantos errores con mis hijos, que si hoy tuviese la oportunidad de devolver el tiempo, no lo hiciera. Cometí tantos errores con mi esposa, con mi esposo. Cometí tantos errores en el pasado, que hoy, ¿quién me va a creer? ¿O cómo cambio las cosas que ya pasaron? Quiero decirle algo. En Dios hay esperanzas. En Jesús tenemos esperanzas. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado, Dios no desprecia, Dios no rechaza. Y si usted tiene un corazón sincero y le dice al Señor: Señor, yo sé que mi vida pues fue una vida donde cometí muchas equivocaciones, pero hoy, a partir de este día, quiero tener una fe no fingida. Y si usted le dice eso al Señor y usted empieza a caminar con ese tipo de fe, yo quiero decirle que lo que va a ocurrir es que Dios va a hacer un milagro en su casa, que usted y su casa servirán al Señor. Dios es más grande que tus equivocaciones. Dios es más grande que tus errores. Dios es más grande que tus errores. Pero a partir de ahora, tú debes dar un cambio que tus hijos puedan notar. Que tus hijos puedan notar. Quiero compartirte algo. Esto no está dentro de la predicación, pero me acabo de acordar. Te lo cuento como un testimonio. Hace años atrás, cuando yo llegué a la iglesia, yo cometí muchos errores.
Yo cometí muchos errores dentro de la iglesia, cuando empecé, obviamente. Cometí errores y un día, pues yo estoy en la oficina con el pastor Orlando y yo le digo, pastor, ya yo me he equivocado mucho, le dije yo. Yo me he equivocado muchas veces en mi área sentimental, me he equivocado también a la hora de tomar decisiones, le he fallado a Dios. ¿Qué hago, pastor? Ya yo creo que ya yo con esto, pastor, ya yo no puedo. Y él me miró y me dijo, y nunca se me olvida porque el pastor Orlando para mí es un papá, es un padre, es mi padre espiritual, pero ha sido un mentor que me ha acompañado en todo mi caminar de fe y le amo profundamente. Y ese día me dijo, Pausides, ¿sabes qué? Me dijo él, tú estabas construyendo un edificio, y ese edificio está ahí, me dice. La gente, hay personas que se van a acordar de eso que tú hiciste, porque ya tú construiste un edificio, un pequeño edificio, y hay gente que se acordará, y hay gente que dirá, pero es que Pausides hizo esto, una vez hizo esto. La gente, algunos se acordarán, me dijo él, pero me dijo, encárgate de construir al lado de ese edificio un edificio tan alto, que la gente ni siquiera le preste atención al edificio que está al lado por todo lo que construiste. Y en ese momento yo dije, claro, yo llevaba una construcción que no era muy buena, pero ahora voy a levantar una vida de fe tan alta que la gente no se acuerde de los errores que yo cometí. Yo quiero decirle algo. Usted me ve hoy aquí y usted no está pensando en mí, en los errores que yo cometí hace 15 años. Usted no me ve así. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ayudó a construir un edificio al lado de lo que eran mis equivocaciones. Quiero decirte algo. Tú llevas años construyendo un edificio, pero a partir de este día vas a empezar a construir otro. Un edificio de fe, un edificio de principios, un edificio de una persona que hace las cosas bien para Dios. No sé lo que pudo haber pasado en tu vida, pero a partir de este día comienza otra construcción. Tú dirás hoy, pastor, yo no tengo hijos, ese mensaje no es conmigo. Claro que es contigo. Yo tengo 2 hijas de sangre, pero Dios me ha regalado muchos hijos espirituales también. Y quiero decirte que hay hijos espirituales a los que tú también le dejarás un legado. Personas que están viendo pastor, ¿y quién va a estar viendo lo que tú estás haciendo? Te sorprenderías si vieras la cantidad de personas que te ven todo el tiempo. Mira lo que me pasó ayer. Y me ha pasado muchas veces que a veces, hermanos, a veces estoy en un aeropuerto, en otro país, y hay gente que se me acerca, que era de la iglesia, que es de otra iglesia, que fui a predicar en otra iglesia y me vio. Pastor Pausides, Dios mío, yo digo, gracias porque yo no tengo que andar por la vida escondiendo nada. Pero hermano, uno anda a la luz. Y ayer me acerqué a un lugar y había una persona, yo llego a comprar algo y pastor, yo no me acordaba quién era. Pastor, usted, y empezamos a hablar, ya después me acordé quién era. Pero de una vez me dijo, pastor, ¿cuándo puede venir a mi casa para orar por mi casa? Yo dije, listo, en esta casa vamos a abrir una célula. Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque ese también es un legado de fe. Quiero decirle que hay mucha gente que te está mirando, hay mucha gente que te está viendo, y con tu ejemplo de fe puedes impactar también la vida de otros. Tú estás aquí porque alguien oró por ti. Tú estás aquí porque alguien te habló de Dios. Tú estás aquí porque alguien decidió vivir su fe con verdad. Y gracias a eso, hoy tú viniste a la iglesia. Y quiero decirte que tú puedes ser el responsable de que otras personas también conozcan a Jesús. Hay un legado que tenemos que dejar. Pastor, mi familia era una familia disfuncional. Mi familia era un desastre. En mi familia nadie me dio el ejemplo. Tú puedes ser el primero. Tú puedes ser el primero. Y a través de ti, tu familia puede cambiar. Pastor, usted no conoce a mi familia y tú no conociste a la mía. Si Dios te colocó en la familia que te colocó,
es porque Dios te dio la capacidad de ganarte a tu familia para Cristo. Te lo voy a repetir. Si Dios te colocó en la familia que te colocó, es porque tú tienes la capacidad de ganarte a esa familia. ¿Sabes por qué Dios me dio a los padres que me dio? Porque yo era el encargado de ganármelos. Pastores, que son muy difíciles, pero Dios te dio a ti la capacidad de ganártelos. Dios te dio la capacidad. Cierro con esto, con una historia. La he contado varias veces, pero hoy la vuelvo a contar. En la antigüedad, las personas para todo compraban vasijas. Para cocinar, para guardar cosas, para almacenar, qué sé yo. Pero resulta que los alfareros, una vez que habían metido algunos de ellos, cuando metían las vasijas en el horno y las sacaban, se daban cuenta que algunas de las vasijas quedaban con grietas. Entonces esas vasijas ya no servían para nada, pero ellos no querían perder el material, como buenos comerciantes, ¿verdad? No querían perder el material. Entonces tomaban cera y le colocaban cera a la vasija, de modo que no se viera la grieta. Entonces vendían la vasija y las personas pues la veían y decían: listo, esta vasija me sirve. Resulta que cuando almacenaban cosas, con el tiempo comenzaba a verse la grieta. Algunos de ellos, cuando colocaban la vasija en el fuego, inmediatamente aparecía la grieta. Entonces la gente se acostumbró a que cuando iba a comprar algo decía: disculpe, ¿me puede dar una vasija? Pero por favor, una vasija sincera. ¿Una vasija cómo? Sincera. De allí viene la palabra sinceridad. Sinceridad. Una persona sincera es una persona que no tiene grietas, una persona que no anda aparentando cosas. Yo quiero decirles, iglesia, que nosotros somos vasijas para el Señor. Somos depósitos donde el Señor coloca su Espíritu Santo. Y no puede haber grietas en nosotros. Seamos una iglesia sincera. Seamos personas llenas de sinceridad. Seamos personas honestas, cristianos correctos, cristianos que hagamos las cosas bien. Pastor Marco me decía ayer o antier: pastor, fui a un lugar a predicar y el dueño me llamó el dueño de una empresa y me dijo: pastor, venga a predicar. Y el jefe reunió 20 personas aproximadamente y les compartí la palabra y me dijo: pastor, vamos a reunirnos todas las semanas y vamos a hacer esta reunión para compartir la palabra a los trabajadores. Y dije: qué bendición. Seamos cristianos con sinceridad, porque podemos alumbrar en instituciones públicas, en liceos, en empresas, en universidades. Pero lo que va a llevarlo a usted a marcar la próxima generación, el legado y las personas que están alrededor de usted, va a ser su sinceridad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bríndele un aplauso al Señor. Vamos a estar en pie y vamos a orar.